¿Hay preguntas? Sí, Sebastián, Sí. Hola. no sé si tienes allí las técnicas, cuestiones, por ejemplo, acústicas para la detección cuando ocurre la falla durante un ensayo, o termográficas que también se utilizan para no observar, por ejemplo, la delaminación, ya que se Ujú. generan espacios de aire y eso pues puede causar una variación térmica que se puede ver con termografía. Entonces, ¿de eso se va a comentar algo después o No, no, normalmente es solo las que mencioné ahí. Sin embargo, pues sí, la evaluación no destructiva es bastante amplia. Una de ellas, la emisión acústica, es muy utilizada, por ejemplo, en materiales compuestos. Otro es la FTIR, como es utilizando transformada de Fourier y las ultrasónicas. Esas son como las principales. Hay otras de termografía que no conozco muy bien, ¿sí? Pero no tengo más detalles de las técnicas. por ejemplo, en la escuela que tenemos piezas de material compuesto, pero que también tienen cores de estructura celular y la utilización de tintas penetrantes no es viable porque pues, se llenaría toda la estructura celular? Ujú. ¿Qué se pudiera plantear allí? ¿Qué se recomendaría? ¿Qué se ha visto? Sí. Bueno, ¿Cuáles serían las indicadas para eso? ujú. Hay técnicas también mucho más complejas, ¿no? Como puede ser la tomografía computarizada, que genera pues un perfil tridimensional, la microtomografía computarizada, el, técnicas ultrasónicas también se pueden trabajar. Entonces, utilizando por ejemplo el pulso eco, yo he realizado algunas experiencias bastante básicas como la caracterización de las propiedades mecánicas de una matriz utilizando esta técnica de pulso eco. Se emite un pulso y basado en procesos de refracción, pues, y, y de la naturaleza de la onda, se puede conocer la velocidad del sonido en esa onda, con lo cual se puede conocer las características mecánicas de rigidez. Esa podría ser una, ¿no? ¿Vos sabes si alguien en la escuela ha utilizado el ultrasonido phase array para mirar qué pasa con los compuestos que estamos haciendo? Uy, no, 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 Nadie lo ha comentado. no sé si se estará usando, ¿no? Vale. Quizás con Si eso. tú puedes ahí dar, pero si quieres yo miro los que entran y salen, no sé si me puedes dar algún permiso allí para que no estés pendiente de la admisión. Sí, eso Sección estaba acá. viendo si era posible, pero No, creo que no, o por el momento no lo sé. De todas formas, esta presentación va a estar disponible en mi canal de YouTube. vale. Sí, pueden buscar como Juan S. León Becerra en YouTube, o les subiré también el link a la página donde estaba la presentación en Gema. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, seguimos entonces a continuación con las fallas dominadas por las fibras. Y para ello quiero, antes de comenzar, mostrar el que va a ser el caso de estudio. Bueno, todos pueden ver el video. Voy a reproducir un video, todavía no, entonces me comentan en el chat o algo si no puede. 2 meses después del 11 de septiembre, un avión despega en un vuelo rutinario de Nueva York, pero a los pocos segundos la aeronave está en problemas. ¿En dónde estamos? En tierra, los neoyorquinos son testigos de la espantosa escena. A medida que el piloto forcejea con los controles, la aeronave se despedaza. En segundos el avión cae a tierra y se destroza contra lo que solía ser un pacífico suburbio. 265 personas mueren. ¿Terrorismo?
¿Error de diseño? ¿Error humano? La tragedia del vuelo 587 dará origen a una de las más largas y confusas investigaciones que se hayan emprendido. La verdad golpeará el corazón de la industria de la aviación. Ahora, con ayuda de avanzada simulación por computadora, revelaremos lo que sucedió exactamente en el accidente aéreo de Queens. Los desastres no suceden simplemente, son una cadena de eventos críticos. Descifre los momentos fatales en esos finales, segundos antes del desastre. Ahora, el alerón de la cola que se encontró flotando en la bahía de Jamaica comienza a aportar pistas vitales. Lo primero que notan los investigadores es que el alerón está construido de un material de alta tecnología llamado compuesto de fibra de carbono reforzado. Este material se usa con frecuencia en automóviles de carreras y equipos deportivos. Consta de capas de fibras de carbono fuertemente unidas entre sí con resina. Pero cuando los investigadores parecen acercarse, inmediatamente las campanillas de alarma empiezan a sonar. Hay 6 puntos de anclaje principales que aseguran la cola al fuselaje. Todos los 6 se desprendieron. Nunca se ha presentado la caída de un avión por una falla en un compuesto, pero Benson no puede descartar nada. Hay que imaginarse una fuerza lo suficientemente poderosa para romper los 6 anclajes de uno de los materiales más fuertes del mundo. Los 6 sujetan el estabilizador vertical y todos ellos se rompieron. Tuvo que ser una fuerza tremenda. El detalle de la caída es lo que más le preocupa al equipo. Los planos muestran cómo cada uno de los 6 anclajes tienen 2 lengüetas. Una está hecha de aluminio y la otra de un compuesto, conectadas por un perno de titanio. El daño muestra que las lengüetas de metal y los pernos permanecen intactos. Pero todas las lengüetas de compuesto se desprendieron. Benson tiene que considerar la espantosa posibilidad de que el material del compuesto quizás sea defectuoso. Para demostrar que la fibra de carbono es culpable, necesitará evidencia física irrefutable. Con urgencia, Benson envía el estabilizador a los laboratorios especializados de la NASA para ver si allí encuentran alguna debilidad. Con la ayuda de microscopios de escaneo de electrones, los expertos revisan más de 3.000 centímetros cuadrados de superficie, amplificando el material hasta 5.000 veces para buscar alguna imperfección. Después de centenares de horas de trabajo estudiando los diseños del Airbus y los métodos de construcción, los científicos de la NASA y la NTBS le dan al avión un certificado de buena salud. Y aunque las noticias son bienvenidas, eso solo sirve para ahondar el misterio. Bien, entonces espero que todos hayan podido ver el video. Creo que sí. Ok, en este video pues se vieron las diferentes fases que se había visto en el segundo momento, un poco la recopilación de información, los métodos de evaluación no destructiva, el SEM, las fotografías y demás. Bueno, un momento. Mientras... Bueno, ahora en esta tercera parte mostraré cuáles son las fallas que ocurren en las fibras, cómo es esa morfología, y empezaré entonces por la más básica, que es un laminado en tensión unidireccional en la dirección de las fibras. ¿Sí? La apariencia macroscópica es esta que se muestra aquí. Esta es la falla a tensión de un compuesto de fibra de carbono epoxi. ¿Sí? Entonces observen que hay líneas radiales que van saliendo o alejándose del punto de inicio de la falla. Normalmente estos materiales pues presentan una falla relativamente plana. Esta, digamos, si se vieran
De forma transversal se vería que es un plano vertical y pues las grietas se extienden desde el punto de iniciación en dirección radial, formando líneas radiales. La apariencia microscópica también exhibe, por ejemplo, la fibra, estas características de dirección radial. Inicialmente, la falla se presenta en donde ocurre un defecto, donde está un defecto inicial y se propaga a lo largo de la fibra. En este punto inicial es mucho más fácil de encontrar, se pueden ver por ejemplo que es mucho más claro que en los demás puntos, además que las líneas radiales pues que presentan todas convergen hacia el punto de iniciación. Se puede utilizar este método para hacer el secuenciamiento de la propagación de la grieta. Entonces en este punto se inicia la falla y crece hacia esta zona, y además existe una interacción entre las fibras, lo que permite pues conocer, por ejemplo, que una falla en este punto de la fibra hizo que esta fibra fallara primero, luego ocasiona que se incremente el esfuerzo y falla esta por, un punto, por un defecto cercano a esta misma zona, y así se va propagando a lo largo del material compuesto pues la falla, la grieta. Bien, una característica importante en la detección unidireccional es la influencia que tiene la interfaz entre la fibra y la matriz, ¿sí? Y un defecto importante es el denominado fiber brumming. Yo lo traduje como barrido de fibra, ¿sí? Hay muchas traducciones que he hecho que no sé si sean las correctas debido pues al aspecto técnico del libro, pues quizás cambian un poco, ¿no? El fiber brumming es el proceso que se genera en este barrido. Observen que aquí hay un despegue entre la matriz y la fibra, ¿sí? Por un proceso de crecimiento debido a estos esfuerzos de corte y estos esfuerzos en dirección perpendicular a la dirección de crecimiento de grieta. Este es el mecanismo, se llama mecanismo de Cook-Gordon para un longitudinal splitting, ¿sí? Y basado, por ejemplo, en esa resistencia de la interfaz, pues se tienen diferentes morfologías. Inicialmente, cuando la interfaz es muy débil, entonces prácticamente no hay ningún fiber brumming como en esta imagen. Cuando la interfaz empieza a ser más fuerte, entonces se observan estos picos de matriz, ¿sí? Y ya cuando la interfaz es muy fuerte, pues hay un proceso de falla, digamos, escalonada, ¿bien? A lo largo de el laminado. Bueno, pasando a la compresión unidireccional, esta es la apariencia macroscópica que presenta. Tiene usualmente los procesos de compresión vienen acompañados por pandeo de fibras. Este es un micropandeo de fibras y formación de las llamadas bandas, las kink bands, o bandas como de corte, no sé cómo sería la traducción. Bueno, en este caso es un proceso, por ejemplo, en el que se genera la fractura y que existe movimiento relativo entre las dos superficies, ¿sí? De una sobre la otra, con lo cual es un proceso que puede dejar bastantes escombros, debris, ¿sí? Y por lo general no suelen ser planas como en la tracción unidireccional. Existen dos modelos para considerar estas bandas de pandeo, y uno es el modelo de Rosen y otro es el modelo de Argonne, en donde
dice que el modelo de argón, que primero es la matriz lo que falla en una banda, y luego esa falla de la matriz es lo que ocasiona que debido al debilitamiento pues se produzca el pandeo, ¿sí? Y el modelo de Rosen dice que es al contrario, que primero se produce el pandeo y después es que se ocurre el debilitamiento y pues la consecuente fractura de las fibras. Aquí vemos una micrografía de estas bandas, estas king bands, con las fibras. Entonces observen que el pandeo en realidad no es tan considerable como se ve aquí, es un poco menor, ¿sí? Y aquí hay, estas son las bandas de pandeo. Bueno, para la falla unidireccional por flexión, entonces en los procesos de flexión van a estar combinados las morfologías que se vio en tensión y en compresión. Entonces en la parte, por ejemplo, en una flexión de una viga hacia abajo, la parte superior estará sometida a compresión, mientras que la parte inferior estará sometida a tensión. ¿Sí? Por lo que se presentan en apariencia macroscópica esos dos tipos de comportamientos, de tensión y una parte de compresión, separadas por un eje neutral. Ese eje neutral también puede existir agrietamiento de matriz por esfuerzos cortantes. Entonces, recordando de la mecánica de sólidos, la distribución, por ejemplo, de los esfuerzos cortantes en una viga son mayores en el eje neutral, ¿sí? Luego pueden ocasionar también daños debido a esfuerzos cortantes, incluso a veces delaminaciones. Además, es uno de los modos de falla más comunes, la flexión, ya que los materiales compuestos suelen ser placas muy delgadas, ¿sí? Propensas a, por ejemplo, pandeos o cargas flexionantes. Bueno, los aspectos microscópicos, entonces, inicialmente, por ejemplo, la resistencia de la fibra es mayor en tensión que en compresión, con lo cual la zona de compresión puede ser un poco mayor que la zona de tensión. Entonces vemos en el aspecto microscópico lo visto en la parte de compresión, escombros de compresión, micropandeo de las fibras, existe además una pequeña delaminación, aquí se ve la separación mediante el eje neutro y las fallas de tensión. Entonces se observan, por ejemplo, cortes en zonas que a veces son más planas. Sin embargo, este quizás presenta un barrido de fibra, un fiber brooming, ¿sí? Como vimos en las presentaciones iniciales, debido a la superficie un poco más escalonada. Bueno, la fractura intralaminar, entonces recordemos que hay tres tipos: la translaminar, intralaminar y interlaminar. La intralaminar ocurre dentro del plano del laminado, el plano transversal, y suele presentar tres diferentes morfologías basadas en la resistencia de la interfaz fibra matriz. Entonces, cuando la matriz es la más débil de todas, ¿sí?, se presenta el comportamiento que se describe en la izquierda, este de acá. Entonces aquí la matriz es muy débil. Cuando la resistencia, por ejemplo, de la matriz es cercana a la resistencia de la interfaz entre la fibra y matriz, suele presentarse un movimiento de este estilo, ¿sí? Y cuando la interfaz entre la fibra y la matriz es muy resistente, entonces
puede ocurrir que la grieta se presente también entre fibras, pero este caso es mucho más raro que estos dos primeros casos. Bueno, y en último lugar vemos la falla translaminar en el plano por cortante. Esto es cuando debido a esfuerzos que son, bueno, por cortantes, generalmente en laminados unidireccionales son muy difíciles de crear. Se suelen generar, por ejemplo, en laminados que son a más 45, menos 45 y vienen acompañados a veces de delaminación. ¿Sí? Esta es la micrografía de uno de estos laminados. Y aquí se puede observar cómo es el mecanismo de falla y cómo la falla es una falla escalonada debido precisamente a los esfuerzos cortantes y al barrido de fibra o el fiber grooming que se habló al principio. Bueno, la falla en los laminados cross-ply son aquellos, por ejemplo, que están a 90 grados y luego la segunda a 0. Entonces 90 a 0, 0 90. Ups. Bien, 90 a 0 o 0 90 presenta muchas de las morfologías vistas anteriormente. Entonces aquí vemos pandeo de las fibras, vemos una fractura intralaminar, este 90 grados splitting, vemos una delaminación y la falla en tensión de laminados multidireccionales. Estos ya va a ser, por ejemplo, tipos de laminados de secuencia de apilamientos más complejos que los anteriores vistos. Entonces presentan una fractura que por lo usual tienen diferentes planos de corte, ¿sí? Observen aquí los bordes afilados también, y viene dado inicialmente por la falla de la lámina que se encuentra a los 90 grados, que suele ser la de menor resistencia. Luego del fallo de esta lámina, pues la rigidez como tal de todo el laminado cambia y la resistencia viene determinado usualmente por las láminas de 0 grados, que son las que terminan fallando en último lugar. ¿Sí? Y se suele iniciar, por ejemplo, el estudio de las láminas de 0 grados para determinar la propagación de la grieta. Bueno, la falla de compresión en laminados ya se ve la combinación de modos, varios modos de falla, como es la falla por cortante, el micropandeo y finalmente una gran delaminación. Sí, aquí pueden observar dos fotografías. Y una posibilidad de encontrar la dirección de la grieta es utilizando estas grietas de compresión, estas compressive cracking, y este patrón de espinas de pescado para conocer cuál es la dirección de propagación de la grieta. Esto generalmente se produce cuando existen algunos concentradores de esfuerzo. Bien, y eso es todo por esta tercera parte de fallas dominantes.